Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el proyecto humanístico 5, semana 1 y 2. Proyecto humanístico interdisciplinar 5, prevención de la violencia sexual y de género. En el proyecto 5, en la semana 1, en la asignatura de lengua y literatura vamos a ver el tema Rompe el silencio, alto a la violencia sexual y de género. El tema para lengua y literatura es la noticia, la estructura del género periodístico. El objetivo de aprendizaje para este proyecto es el siguiente. Los estudiantes comprenderán el origen, los tipos y las formas de violencia sexual y de género para desarrollar estrategias e iniciativas de prevención de sus riesgos, comunicando datos estadísticos, sociales y culturales de su entorno cercano. Como ya les dije en la diapositiva anterior, el nombre del proyecto es Rompe el silencio, alto a la violencia sexual y de género. Para este proyecto tendremos que hacer un producto final, que es un manual ilustrado, en donde tendremos que poner 5 iniciativas para la prevención de la violencia sexual y de género. Estas iniciativas las van a tratar en las diferentes asignaturas. La estructura del manual va a ser la siguiente: una carátula, la introducción, iniciativas mínimo 5, 4 serán las conclusiones y al final un glosario. Recuerda que el producto final será revisado por tu profesor de ECA. Indicaciones. La violencia sexual se produce cuando una persona en relación de poder sugiere o insinúa actos de naturaleza sexual a un niño, niña o adolescente, hombre o mujer, a través de prevención, intimidación, seducción, enamoramiento, chantaje o violencia. Los agresores suelen ser personas conocidas, parientes, docentes, padrastros, vecinos, hombres y mujeres, que se ganan la confianza de sus víctimas. Por eso sucede con frecuencia en la casa, en el barrio, en la escuela, en colegios, aunque a veces puede suceder en lugares desconocidos. Puede ser de tipo físico, psicológico o sexual y afecta de manera sostenida la integridad de las víctimas y sus familias. En estas 2 semanas vamos a comprender el origen, los tipos y las formas de violencia sexual y de género. Tipos de violencia. Entre los tipos de violencia que tenemos están la autoafligida, la económica, la física, la psicológica y la sexual. ¿Qué es violencia directa? La que podemos ver. Y la violencia indirecta es la violencia invisible, la cultural, la estructural. Este es el triángulo de la violencia de John Goldstuck. La violencia es un iceberg del cual solo asoma y es visible una parte. La violencia de género. Tenemos la violencia de género, que se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. También tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Este término violencia de género se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situaciones de riesgo. Frente a múltiples formas de violencia, si bien las mujeres y las niñas sufren este tipo de violencia desproporcionada, los hombres también pueden recibir este tipo de violencia, hombres y niños. Y en ocasiones también se emplea el término para describir a la violencia en contra de las poblaciones LGBTIQ, al referirse a la violencia relacionada contra las normas de masculinidad, feminidad o las normas. El tema que vamos a tratar hoy es la noticia. Me informo de lo que acontece en mi comunidad. Vamos a contestar y socializar las siguientes preguntas con sus compañeros y maestro. ¿Qué es la noticia? ¿Cuál es el propósito de una noticia? ¿Sobre qué informa una noticia? ¿Cuál es su función y estructura? ¿Quién escribe una noticia? ¿Y dónde puedo encontrar una noticia? Es el contenido que vamos a encontrar en esta ficha. Vamos a leer la siguiente información sobre la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia informa sobre hechos o situaciones recientes, sin añadir relleno. Esta es una palabra clave en la noticia. Si no es una situación que ha ocurrido recientemente, ya no es noticia.
noticia, sería historia. Entonces, la noticia siempre debe ser un hecho o situación reciente, sin añadir relleno. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser directa y objetiva. No puedo poner mis opiniones sobre lo sucedido. Una noticia debe ir acompañada de un buen titular. El título es importante porque el título nos ayuda a atraer la atención a los lectores sobre esta noticia. Una noticia también es un relato sobre acontecimientos que ocurren en la realidad. Esta es otra palabra clave. Deben ser reales. No podemos nosotros informar cosas que no han sucedido, inventarnos noticias porque perdemos credibilidad. Estas noticias deben despertar el interés en el público para que las vean y las vayan a leer. Busca también la noticia transmitir un hecho de forma objetiva, como ya decíamos, no podemos nosotros poner nuestro punto de vista. Y se basa en el principio de la veracidad, o sea, de la verdad, que no debe ser una noticia inventada. Las noticias responden a las preguntas como ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A quién le sucedió? Si nosotros podemos contestar estas preguntas con el hecho ocurrido. Estructura del género periodístico en la noticia. ¿Sabías que una noticia es un género periodístico informativo? Es un texto que da información breve, clara y concisa sobre un acontecimiento o hecho reciente, el cual es de interés para la sociedad. Lo podemos encontrar en los diferentes medios impresos y digitales. El propósito de una noticia. La noticia tiene el propósito de informarnos sobre un suceso novedoso, actual, ocurrido en la comunidad. Para escribir una noticia debes hacer lo siguiente. Este tipo de texto no se ajusta a un formato estricto. Quiere decir que no hay una receta, sino que considera tu estilo y tu forma de contar los hechos. Es fundamental la veracidad de los hechos, que sean reales, así como también la objetividad. No puedes dar opiniones ni realizar juicios de valor. Es importante ser claro y breve, contando hechos de forma coherente y sin reiteraciones. Debes considerar las partes de la noticia que se describen a continuación. Redacción de una noticia. Tenemos primero el título y subtítulo, la entrada y el cuerpo de la noticia. En el título se presenta o anuncia el contenido de la noticia, se identifica de inmediato porque se escribe con letras más grandes y generalmente se destaca con negritas. La entrada es un resumen, es un párrafo más breve en el que se da a conocer lo más sobresaliente de la nota. En algunas ocasiones este párrafo se diferencia del resto de toda la noticia porque puede aparecer en cursiva. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia. Aquí se desarrolla la noticia y se proporciona detalles de la información e incluye algunos temas relacionados con esto o con diferentes puntos de vista de las personas involucradas. El final o remate también presenta información relacionada que permite concluir la noticia. En la mayoría de las noticias, en el cuerpo se responde a las 6 preguntas claves que son: ¿quién, cuándo, cómo, por qué y dónde sucedió? Vamos a empezar las actividades de la semana 1. Actividad 1, completa. Vamos a completar el concepto de la noticia. Tenemos que utilizar estas 5 palabras para rellenar aquí el concepto. Una noticia informe sobre situaciones o hechos recientes, sin añadir relleno, es decir, de una forma directa y objetiva. Una noticia debe ir acompañada de un buen titular que despierte el interés del público. Actividad 2. Lea la siguiente noticia sobre la ley contra la violencia de género y ubica la estructura. El título: Ley contra la violencia de género. Como nos damos cuenta, aquí está en negrilla y en letras más grandes. El subtítulo:
Estadísticas señalan que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. En esta ocasión vemos que es de letra más pequeña y en ciertas veces es en cursiva. Vamos con la entrada, que es el resumen de toda la noticia, y el cuerpo, donde ya hablamos todos los aspectos de la noticia. Vamos a leer la noticia. Organizaciones de mujeres se congregaron ayer frente a la asamblea en Quito, a donde también acudió el presidente de la República, Lenín Moreno, con un proyecto de ley para prevenir la violencia de género. En la puerta lo esperó el presidente de la asamblea, José Serrano, quien lo condujo hasta el salón de sesiones del Pleno, donde también lo esperaban quienes integran el gabinete, y en las barras altas decenas de mujeres de varias provincias, tras indicar que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y que en cada 3 días una de ellas muere por esta causa. Moreno adujo que estas propuestas es parte de una estrategia para erradicar este problema, pero también fue con un tirón de orejas para algunos legisladores en momentos que en la Comisión de Justicia, presidida por la oficialista Marcela Guiñaga, se tramita una reforma al Código de la Niñez que es criticado por organizaciones de mujeres. La noticia. La noticia es un género periodístico informativo, es un texto que da información breve, clara y concisa sobre un acontecimiento o hecho reciente, el cual es de interés para la sociedad. El propósito que tiene el propósito de informarnos sobre un suceso novedoso, actual, ocurrido en una comunidad. Su estructura básica está formada por el título, la entrada y el cuerpo. El título presenta o anuncia el contenido de la noticia y se identifica de inmediato porque se escribe con letras más grandes y generalmente se destaca con negritas. La entrada es un resumen del párrafo, es un breve párrafo en el que se da a conocer lo más sobresaliente de la nota. En algunas ocasiones este párrafo se diferencia del resto porque puede aparecer en cursiva. El cuerpo. En el cuerpo se desarrolla la noticia, proporciona detalles de la información e incluye algunos temas relacionados con esta o con diferentes puntos de vista de las personas involucradas. En la mayoría de las noticias, en el cuerpo se responde a las 6 preguntas claves que son: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y dónde sucedió? Recuerda realizar la introducción de tu manual ilustrado. La introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. Su función es ofrecer al lector una panorámica respecto de la totalidad del escrito. En otras palabras, la introducción es un punto de orientación que le indica al lector hacia dónde se dirige en el texto. Debe seguir estos pasos para poder realizar una buena introducción, describir el tema dentro de lo que se enmarca el texto, responder al vacío o la falta de conocimiento, proponer a las preguntas objetivo que guíen el texto, anticipar la organización interna del texto y aportar datos interesantes respecto al tema. Recuerda entregarle tu producto final a tu maestro encargado. Seguimos con el proyecto humanístico 5, pero ahora vamos con la semana 2. Ya saben que estas 2 semanas tratamos el tema prevención de la violencia sexual y de género. Proyecto 5, semana 2. Lengua y literatura. El tema que hemos venido tratando es rompe el silencio, alto a la violencia sexual y de género. Y el subtema es la noticia con su estructura. Como ya vimos en el inicio de la ficha, el objetivo de aprendizaje y también el producto final, que era un manual ilustrado, donde teníamos que hacer 5 pasos: la carátula, la introducción, las 5 iniciativas, la conclusión y un glosario. Todo esto deberán entregárselo al profesor de ECA. ¿Sabías qué? Lee el ¿Sabías qué? Y socialízalo con tus compañeros por medio de la plataforma virtual. ¿Sabías que existe un círculo de la violencia? Empezamos con la fase de tensión, luego ocurre el acto violento, el agresor se arrepiente y empieza la luna de miel. Y así estamos metidos en un círculo que no podemos salir, pero nunca es tarde para romper el círculo de la violencia. Círculo o espiral de la violencia. Tenemos 3 fases. La fase de tensión se caracteriza por una escalada gradual de la fricción y los conflictos.
Luego viene la fase de agresión, es el momento en que se hace totalmente visible la agresión a la mujer, donde uno puede tener pruebas y motivos para denunciar. La fase de conciliación o luna de miel, el hombre violento suele mostrar arrepentimiento y pedir perdón, hace promesas de cambio y muestra afecto exacerbado. La reiteración del ciclo aumenta la violencia espaciando los momentos conciliatorios y repitiendo la escalada. Quiere decir que cada vez la fase de agresión va a ser más fuerte. Por eso es que debemos romper este círculo de la violencia. Conectores causales. Un conector es una palabra o conjunto de palabras que une partes de un texto y establece una relación lógica entre ellas. Los conectores indican la relación lógica entre dos ideas en una misma oración, entre oraciones o entre párrafos de un mismo texto. De esta manera se establece una adecuada unión de los enunciados en un texto. Esto ayuda a mantener la unidad y sentido. Existen varios tipos de conectores, dependiendo del tipo de relación que se establece entre las ideas. En una noticia es muy frecuente hacer referencia a la causa de los hechos sobre los que se informa. Los conectores causales son la manera de establecer la relación entre los hechos y sus causas o consecuencias. Principales conectores lógicos de causa. Por. Más una causa. Expresa causa o motivo de un hecho o acción. Vamos a ver un ejemplo. Fue premiado y aquí utilizamos por su dedicación al tenis y también por ganar el campeonato 2018. Ya que más una causa o puesto que más una causa. Estos conectores retoman una causa primeramente escuchada para dar respuesta. Quiere decir que primero usted escucha y luego le da una respuesta. Por ejemplo, usted le dice a su mamá, no quiero ir a la escuela. Entonces le dice, puesto que no quieres venir, nos vamos. En el caso de ya que fue premiado, recibirá un valioso trofeo. Como vemos, aquí primeramente hay una causa. Pues más una causa. Expresa la causa de una acción. Dejó de jugar, pues ya ganó varios premios. Por eso, expresa consecuencia causada por un hecho o acción. Nadie le iguala, por eso es considerado el mejor tenista. Debido a que más una causa. Expresa la causa de algo en un registro más culto y se usa más en la lengua escrita. Los precios están por las nubes debido a que el petróleo subió un 30% el año pasado. Se lee menos prensa debido a que Internet se ha convertido en un periódico universal. Estas han sido las actividades. Vamos a hacer la tarea. No olviden entregar sus actividades a tiempo. Los conectores además pueden ser de distinto tipo, dependiendo del tipo de relación que introduzcan en el texto. Por ejemplo, los conectores causales son aquellos que expresan una relación causal, causa o razón entre las ideas conectadas, explicando que una se debe a la otra. Vamos a seguir los pasos para encontrar la relación entre los dos elementos. Tenemos la idea 1. Se produjo un choque. En la idea 2, un peatón cruzó la calle sin prestar atención al semáforo. El conector que nosotros debemos poner aquí es debido a que, para que la idea quede completa y sea entendible. Se produjo un choque debido a que un peatón cruzó la calle sin prestar atención al semáforo. Actividades. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué son los conectores? Un conector es una palabra o conjunto de palabras que une partes de un texto y establece una relación lógica entre ellas. Según el video, ¿qué tipos de conectores observó? En la ficha está un link donde usted puede observar un video y también aquí en este video puede ver el cuadro de los conectores. El tipo de conectores que observamos fueron los conectores lógicos de causa.
¿Cree usted que los conectores son importantes en un texto? ¿Por qué? Sí son importantes porque mantienen la unidad de sentido de las oraciones. ¿Quisiera saber algo más de un conector? Sí, ya que es muy importante saber unir las ideas para que las oraciones tengan sentido. Completar en su cuaderno las siguientes oraciones utilizando los conectores causales de la lista. Le premiaron por su buen desempeño deportivo. Ayer no vine a clases porque estuve enferma. Con motivo de las fiestas del colegio, prepararemos un acto especial. Me despido, ya que tengo que estudiar. Iremos de vacaciones a Esmeraldas, ya que mis tíos viven allí. El aeropuerto está cerrado, debido a que cayó una fuerte lluvia. Reescribe la noticia cómo detectar a tiempo los síntomas de malos tratos, tomando en cuenta la estructura de la noticia y utilizando conectores causales. ¿Por qué? Pues puesto que, ya que, debido a, dado que y cómo. Vamos a leer la noticia cómo detectar a tiempo los síntomas de malos tratos, para luego reescribirla. Hay que prestar atención a algunas actitudes que parecen normales, pero en realidad son violentas. Para los adolescentes que recién están iniciando en los vínculos de pareja o noviazgo, es muy difícil descubrir algunas formas de violencia que son sutiles. Por eso el equipo de salud bonaerense brinda información detallada para que los chicos y chicas estén atentos cuando su pareja actúe de alguna de las siguientes formas. Si critica o pretende cambiar la manera de ser, vestirse o maquillarse. Si te revisa el celular y quiere saber con quién habla. Si intenta limitar el tiempo que el otro pasa con sus amigos. Si intenta ignorar, humillar o hacer sentir menos tanto en la intimidad como en la presencia de otras personas. Si le prohíbe hacer determinadas actividades como estudiar, trabajar, salir o ver familiares. Si le producen celos las personas que rodean al otro. Si llama o manda mensajes constantemente para controlar qué hace el otro. Si hace pedidos bajo amenaza de abandono al otro o suicidarse. Si culpa a los demás de su propia conducta y que se hace responsable de sus acciones. Vamos a reescribir todas estas oraciones utilizando los conectores causales. Reescribe la noticia cómo detectar a tiempo los síntomas de malos tratos, tomando en cuenta la reestructura de la noticia y utilizando conectores causales. ¿Por qué? Pues puesto que, ya que, debido a, dado que y cómo. Hay que prestar atención a algunas actitudes que parecen normales, pero en realidad son violentas. Para los adolescentes que están comenzando una relación o amistad, puede ser difícil detectar alguna de las formas más sutiles de violencia, debido a que están ilusionados. Por eso, el equipo de salud bonaerense brinda información para estar atentos si sus amigos o novios están actuando de la siguiente manera. Como ven, aquí hemos reescrito el título y el primer párrafo, donde hemos utilizado dos de los conectores causales. Vamos con las oraciones. Si no te toma en cuenta, humilla y hace de menos tanto en la intimidad como en presencia de otros. Puesto que pasas mucho tiempo con tus amigos, intenta limitar el tiempo que comparte con ellos. Si te intenta controlar debido a la manera de vestir o maquillarte. Si te revisa tu teléfono ya que quieres saber dónde y con quién andas a toda hora. Si realiza peticiones con amenazas de dejarte o quitarse la vida. Llama y manda mensajes todo el tiempo ya que quiere controlar lo que hace su pareja. Le dan celos de las personas que te rodean debido a que quiere controlarte. Debido a que no se hace responsable de sus actos, siempre culpa a los demás. Recuerda, debes entregar tu manual al docente de ECA. La estructura de tu manual ilustrado es carátula, introducción, iniciativas de la prevención de violencia sexual, conclusiones y glosario. No olvides realizar una buena introducción para que tu manual quede muy bien hecho. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la siguiente semana.